Pasa con todo en realidad, con como todo. que con las Sí, carreras universitarias también, ¿viste? igual. ¿Viste la Sí, cantidad de gente que le falta una materia y decís, pero sí, ¿cómo puede ser? sí, sí, o la gente que está ya para la titulación y lo pospone y ya no van, ya no. Sí, Claro, no, es como sí, sí, o condición. no presentan el último trabajo que tienen que presentar. Ey, es como condición humana. O sea, es claro. Mm, Bien. Bueno, pues entonces vamos a leer a partir de la 326 hasta la 332. Y vamos a empezar. sí. 326. He de ser por siempre un efecto de Dios. Padre, fui creado en tu mente, como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me pusiste, y todos tus atributos se encuentran en mí, pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa, que causa y efecto fuesen indistinguibles, que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que, por consiguiente, poseo el mismo poder de crear que tú, y así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. ¿Qué, qué te parece que haya de importante, Mariana, que podamos sacar de esta lección? Algo con lo que nos quedamos para siempre, bueno, quiero decir para siempre, para nuestra práctica subsiguiente, pero que sea como muy puntual, que nunca estemos confundidos con respecto a eso. Eh, y para mí es esto de, de que nunca abandonamos a Dios, o sea, de que nunca pudo suceder nada, de que seguimos siendo tal como Dios nos creó, eh, es como la base, ¿no? O sea, Ujú. Ok, sí, también, claro. Siempre es importante recordar eso, que nunca pudimos abandonar el, el cielo, como dice aquí, nunca pudimos abandonar a Dios. A mí lo que me parece muy importante y que, y que al menos a mí me sirve, me ayuda para no ir con errores posteriores, es esta idea de am, he de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre mi causa. Esto a mí me dice que no hay más causas, que Él es la única causa, que Dios claro. es la única causa, su Hijo es su efecto y que no hay más causas ni más efectos. Eso es todo lo que existe, Dios y su Hijo. Eso es todo lo que existe y nada más fuera de eso existe. Eh, Me sirve a mí porque yo sé a partir de esto que yo no puedo catalogar como causa algo que provenga de mi mentalidad errada o de mi mentalidad con ego. No lo puedo catalogar como causa. Mucha gente lo cataloga como causa y no es causa. No es causa porque si no proviene de la única causa que existe, es decir, si no fue creada esa mente, no tiene la posibilidad de crear o de causar.
Entonces, de alguna manera me aligera un poco a mí el saber que todo lo que proviene de ahí no tiene por qué tener un peso en mi vida, no tiene por qué pesarme, ni siquiera cuando por un arrebato de ego puedo yo incluso maldecir o, o creer que odio a alguien. Ni siquiera eso está siendo real, a menos que yo crea va a producir alguna consecuencia para mí. Pero si no, sabrás simplemente que fue ese arrebato de que el curso le llama caer en la tentación. Bueno, volviste a caer ahí, pero te sales, te limpias y te vas. Y no pasó nada más. Entonces, me sirve la idea de saber que Dios es la única causa, que su Hijo es su efecto y que no hay más causas ni más efectos aquí. Em, no sé, es lo que puedo opinar de esta lección. Si estás de acuerdo, Sí, 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 ¿sí? sí. Podemos entonces irnos a la siguiente, lección 327. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Obviamente tengo que llamar porque, y pensar que se me contestará porque creo no estar ahí. Pero estando ahí, en realidad, no tengo ni que llamar ni se me contestará nada. Ahora tengo que hacerlo por razón de ir eliminando mis propias creencias y mis propios obstáculos a experimentarme como soy. Y por eso es que necesito llamar. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega, pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. Déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad, y es indudable que llegaré a tener fe en Él. Esta es la fe que no se quebranta y que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hasta Él, pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que solo espera a que yo lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas, jamás tendré la experiencia de que no se cumplen. Permítaseme, por lo tanto, ponerlas a prueba en vez de juzgarlas. Tú eres tu palabra. Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. ¿Qué podemos comentar acerca de esta lección, Mariana? Ya que estamos tú y yo solas nada más, eh, para que yo no hable tanto. ¿Qué podemos comentar, Está Mariana? bien. Y a mí esto me recuerda a la parte del curso donde Jesús dice que lo que tenemos que hacer es poner esto en práctica. O sea, que a lo mejor ni siquiera vamos a estar de acuerdo, que algunas cosas hasta nos pueden provocar rechazo o incredulidad, pero que lo practiquemos, ¿no? O sea, Ujú. y ahí vamos a ver los resultados. Entonces, bueno, acá es como que está diciendo eso, ¿no? O sea, porque acá cuando dice, porque solo con que ponga a prueba tus promesas, nunca tendré la experiencia de que no se cumplen. O sea, ponerlo a prueba es llevarlo a la práctica, precisamente. Exacto. Sí, exactamente. A veces la gente entiende esta idea de poner a prueba como retar a Dios y Claro. decir, a ver, ¿has prometido esto? A ver si es cierto. No es tanto Claro. eso, más bien no es eso, es Ajá. No, no. practicar. O sea, vas a practicar esto
para que tú tengas una experiencia. Por eso dice aquí, déjame aprender mediante mi experiencia de que esto es verdad. Va a surgir una experiencia y esa experiencia te va a hablar de que esto es verdad o que esa promesa se ha cumplido. Eso es lo que significa llamar, de hecho. Voy a practicar esto, es una forma de llamarte para que tú me respondas y yo tenga esa respuesta con la experiencia que va a surgir de lo que practiqué. Esa es la forma en cómo él me va a responder y en cómo yo voy a llamar. Habla también aquí esta lección de, de la fe. Déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad. Y es indudable que llegaré a tener fe en él. Cuando yo tenga esa experiencia que provenga de la práctica correcta, evidente voy a tener confianza, voy a empezar a tener confianza y después voy a llegar a tener fe. En tanto que todavía habito esta ilusión o este sueño, o parece que lo habito, después también la fe se va a terminar, así como el llamar y responder ya no será necesario en el cielo, tampoco la confianza ni la fe serán necesarias ahí. En el cielo o en Dios, en unidad en Dios, con Dios, ¿para qué se requiere mi fe si estoy en unidad perfecta con Él? Ni siquiera puedo tener conciencia de mí mismo como un ser aparte. Claro. Entonces, ni siquiera la fe va a ser necesaria, pero aquí en esta experiencia ilusoria, pues evidentemente es necesaria tener confianza primero y después tener fe en que Él está respondiendo todas las llamadas que yo haga, todas las prácticas que yo haga de manera correcta, siempre me van a hablar de que Él está ahí. Ujú. ¿Algo más que quieras Sí. comentar, Marian, en esta lección? Eh, no, no, o sea, eso, por ejemplo, lo que vos decías de poner a prueba, ¿no? Como de retar a Dios. Eso es como una forma de no, digamos, de no querer practicar, ¿no? O sea, como decir, bueno, yo esto no lo voy a empezar a practicar hasta que vos no me demuestres que voy a tener los resultados. eh, Sí. y bueno. El curso dice también que la verdad no necesita ser defendida. O sea, Dios nunca va a decir, yo tengo razón, mirá, te explico por qué, o el Espíritu Santo, quien sea, ¿no? O sea, no, la verdad es la verdad, y que en el momento en que la quieras aceptar, perfecto, y si no, bueno, acá te espero. Ujú. Es- Así de simple. Claro, Eh, esta idea de poner a prueba también podría entenderse porque así se ha entendido, ya he encontrado en algunas ocasiones que así se entiende, como de ponerle una condición a Dios. Si claro, yo hago esto, tú tienes que hacer lo otro. De alguna manera, la dinámica que existe en la mente recta va un poco de eso. O sea, hay alguien que cumple su función y el otro tiene que cumplirla también. Pero aquí, específicamente en esta lección, va un poco más allá de eso. No es de, te voy a poner una condición, yo voy a hacer esto y tú tienes que cumplir tu promesa. Más bien va de lo que decíamos, de practicar. Se te están dando unas instrucciones y pues tú te vas a comprometer a practicarlas lo más fielmente posible, porque lo que quieres tener es una experiencia. Y ahí va a estar la respuesta de él, en la experiencia. Bien, pues vámonos a la siguiente. sí, Están tan cortitas ya las lecciones y ya hay tan poco que hablar acerca de ellas. En lección 328, elijo estar en segundo lugar para obtener el primero.
esta lección, de hecho, muchas lecciones aquí son un poco, o parecen, no son, parecen un poco contradictorias, un tanto ambiguas, porque si Dios y yo somos iguales, si, como dice en la lección 326, la causa y el efecto son indistinguibles, entonces, ¿cómo puede haber un primer lugar y un segundo? Pero voy a entender esto desde la perspectiva que tengo ahora, que es perceptual. Desde ahí voy a entender el primero y el segundo lugar. Así como puedo entender desde esa misma perspectiva la confianza y la fe, y que después ya no serán necesarias, en el cielo evidentemente ya tampoco habrá lugares de primero y segundo. Será indistinguible. Bien, lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Y puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. No hay otra voluntad que la tuya, y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. ¿Cómo entendemos entonces esto, Mariana? De elegir estar en segundo lugar para obtener el primero. Eh, y yo lo que entiendo es, o sea, elegir estar en segundo lugar sería seguir la guía del Espíritu Santo, o sea, no pretender guiar yo, Sí, sino seguir la guía del Espíritu, que me va a llevar a unirme, y bueno, y ese es el primer y lugar, ese es en el realidad primer el lugar. único, o Ujú, sea, más que el exacto, primero es el único, ¿no? Eh, y que bueno, obviamente esa es la única forma de estar en paz. Todo lo otro nos va a traer sufrimiento, pérdida, muerte, que es lo que se deriva de la separación. claro, exactamente es eso. Elijo seguir a un guía y ya el hecho de decir seguir implica que tú vas atrás o que tú eres el segundo lugar, Claro. que te va a conducir Ujú. hacia la unidad que es uno, indivisible, indistinguible y es el primero, es la única causa. Y em, también implica esta idea anterior de que reconozco que aquí, aún en el sueño, yo no me creé solo, yo sigo siendo un efecto. Ujú. Sí. Bien, muy bien. Pues entonces esta es la, digamos, la práctica de esta lección. Seguir, seguir al guía. En las otras también, seguir al guía. Lección 329. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya.
En realidad, no obstante, no soy otra cosa que una extensión de tu voluntad que se extiende continuamente. Eso es lo que soy, y ello jamás ha de cambiar. Así como tú eres uno, yo soy uno contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Esa decisión se tomó para siempre. No puede cambiar ni oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya, estoy a salvo, tranquilo y sereno, y gozo de una dicha interminable porque así lo dispone tu voluntad. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. A través de ella reconocemos que somos uno solo. A través de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios. Básicamente habla de lo mismo que la lección anterior. Eh, Elegir estar en segundo lugar para obtener el primero es que, es que voy a reconocer que tenemos una misma voluntad y que esa voluntad va finalmente, aunque siempre fue una, al final de la percepción regresa a ser una sola. Ya no hay dos voluntades. ¿Tienes algún comentario? Eh, no, o sea, bueno, que el título dice, he elegido ya lo que tu voluntad dispone, ¿no? O sea, como que esta idea de que ya está hecho, de que en realidad solamente tengo que aceptar que ya está hecho, no tengo que hacer nada. Sí, No, no, sí, eh, sí, ya lo he elegido ya. No lo claro, voy a volver a elegir, sino voy a aceptar que ya lo elegí. Ujú, exacto. Acá hay una parte donde dice, esa decisión se tomó para siempre, no puede cambiar ni oponerse a sí misma. O sea, es como que no hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso. sí, O yo, quiero decir el personaje, ¿no? O sea, este yo que creo ser. eh, o sea, no, no hay manera. Es como que estamos todo el tiempo como peleando contra la ley de gravedad, ¿viste? O sea, nada, y las cosas se siguen cayendo para abajo. O sea, ujú, no tiene ujú. sentido, No hay, digamos, de sí, no como hay que, nada que hacer ahí. claro, obvio. Pero bueno, lo seguimos intentando ahí. Sí, exacto, lo seguimos intentando y seguimos haciendo lo que creemos que es nuestra voluntad. Eh, y esta es, pues, también asimismo una ley. Entonces, tampoco hay nada que hacer ahí, o sea, Claro, es la sí, sí. misma, el utilizando el mismo ejemplo, es exactamente lo mismo. Me acordaba de la frase esa que no sé en qué parte del libro está que dice, y Dios piensa de otra manera. Ujú, O sea, es como que, bueno, vos podés decir lo que quieras, planificar lo que quieras, pensar lo que quieras, hacete los sistemas de pensamiento que vos quieras, pero Dios piensa de otra manera, Dios y piensa de punto. otra manera, Y no y hay punto. nada que hacer Y ahí. y y aunque lo creas o no, lo aceptes o no, tú piensas igual que él, ¿no? Claro, En la exacto, lección Mi mente piensa solo lo que pienso con Dios, está claro también. Tú piensas igual que él. tal cual, tal cual. Ujú, Es que eso está incluido dentro de lo que piensa Dios. O sea, es como que, como si yo dijera, yo pienso tal cosa y Dios piensa de otra manera hasta respecto de lo que yo de pienso, lo que yo que no es lo que pienso, creo que pienso. ¿sí? Entonces, yo pienso que estoy separada, que recibo ataques de los que me tengo que defender, que soy carente, que me faltan cosas y no. ¿Y O no? sea, claro, Es su voluntad que pienses como él, sí, que sean de sí, una sí. sola mente, que seamos de una sola mente. Y no solamente con él, sino dice aquí, la unión que Con existe todos, entre entre nosotros nosotros y entre y nosotros y nuestra nosotros y fuente. nuestra fuente. Sí. Bien, vámonos a la 330. Hoy no volveré a hacerme daño. Aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función.
¿Por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? ¿Por qué enseñarles que son impotentes cuando Dios les ofrece su poder y su amor y las invita a servirse de lo que ya es suyo? Y ahí está lo que Dios piensa, ¿no? Que Él piense de otra manera diferente a la tuya. La mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido reinstaurada al Espíritu y extiende su libertad y su dicha tal como dispone la voluntad de Dios unida a la suya propia. El ser que Dios creó no puede pecar, por lo tanto no puede sufrir. Elijamos hoy que Él sea nuestra identidad, para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos. Padre, es imposible hacerle daño a tu hijo, y si creemos sufrir es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Hoy queremos retornar a ella, a fin de librarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. Y toda esta lección implica pensamiento. He pensado diferente de él. Él piensa de otra manera. Al creer que puedo pensar diferente de él, es que ha surgido toda esta locura. Y Dios sigue pensando exactamente igual con respecto a mí y con respecto a la unidad. En ese sentido de hoy no volveré a hacerme daño, pues podría yo entenderlo, hoy no volveré a pensar diferente de ti. Hoy pienso lo que piensas tú. O, como decíamos de la lección anterior, bueno, de las primeras lecciones, mi mente piensa solamente lo que pienso con Dios. En ese sentido, es que no puedo hacerme daño. No es que no debo, es que no puedo. Claro. Sí. ¿Algún comentario, Mariana? No, no, me ¿No? parece que es Nos, más o menos lo mismo sí. que veníamos. Sí. Entonces nos vamos al siguiente tema o siguiente pregunta, la 12, que es el ego. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego, ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él.
desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en Él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Cuando habla aquí de lo que es el ego, pues parece como que entonces el ego fuese algo, pero más bien es la creencia de lo que creemos que es el ego. No es que el ego sea algo, es que no es nada. No tiene, aquí dice sus pensamientos, su mente o sus actos y sus obras, es que ni siquiera tiene pensamientos, porque no es una mente. Y por lo tanto no puede tener ni actos, ni obras, ni, ni nada, ni enemigos, ni sueños, no puede tener nada, porque no es nada. Cuando yo estudiaba este curso, pues la primera vez que lo hice, la persona que nos lo compartía decía algo así como que cuando, no sé, por ejemplo, le decíamos a esta maestra, eh, qué bonita clase diste hoy. Ella siempre decía, vamos a dejarle al ego la parte que le corresponde, como déjame creerme que sí di una clase muy bonita yo, ¿no? Y fue una idea que yo mantuve como durante mucho tiempo. Bueno, vamos a dejarle al ego la parte que le corresponde, pero es que no le corresponde nada. Ninguna parte le corresponde, ni siquiera esa de vanagloriarse de algo. No le corresponde absolutamente nada porque el ego no es nada. ¿Tienes algún comentario, Mariana? Sí, yo a veces hago eso, en realidad no lo digo de esa manera, no se me hubiese ocurrido que era como del ego, ¿no? Pero si no es como reconocerme a mí misma, lo, eh, por ejemplo, qué sé yo, o sea, no sé, si hago algo bien en el trabajo y mi jefe me manda un audio diciéndome lo bien que estuvo lo que mandé. Entonces yo digo, uy, qué bueno. Y Ujú, cuando me doy cuenta de que hago eso, ¿no? Es como para reconocerme que lo estoy haciendo y no dejarlo pasar, el decir, a ver, vamos a escucharlo de nuevo, a ver, y a ver, ujú, vamos a escucharlo de nuevo, ¿no? Como ajá, diciendo, sí, ¿viste? para que yo acabe Eh, creyéndolo. claro, tal cual, ¿no? O sea, ¿te gusta? A ver, otra vez, ahí está, mira qué lindo. Eh, que es un poco la misma idea, ¿no? O sea, es como decirme a mí misma, bueno, mi ego está contento con esto, ¿no? Que en realidad, Ujú, sí, o sea, el ego somos nosotros, esa es la cosa. exacto. El ego es simplemente una idea que el Hijo de Dios decidió creer y nada Eh, más. y nada más. Es una idea que el Hijo de Dios decidió creer. Cuando dice aquí el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, siempre que el ego, el cuerpo parezca conservarse, siempre habrá un ego. Cuando no hay cuerpo, pensamos a veces, y eso sigue siendo idea egoica, que cuando ya no hay un cuerpo, entonces esa mente ya retornó a la luz, ya retornó a Dios, ya se hizo uno con Él
ya está en el cielo, o ya está en otro plano, o ya está en paz, y eso es falso. Eso es falso porque nosotros perdemos de vista la percepción de ese cuerpo, pero si no hemos perdido de vista los demás cuerpos, quiere decir que la mente sigue en ego. Ese fragmento de mente no podemos saber que, o no podemos asegurar que haya retornado a Dios, porque si esa mente, ese fragmento de mente que dejó un cuerpo, realmente retornó a Dios en toda su gloria, entonces retornaríamos juntos todos. Realmente dejarían de verse cuerpos. Y como no se dejan de percibir, podemos pensar, aunque tampoco lo sabemos de cierto, pero podemos pensar que entonces la mente sigue en ego. El viernes pasado falleció una maestra de un curso de milagros. Precisamente estaba en Argentina ella. Ay, te iba a preguntar, lo vi en Instagram. ¿No Ujú. sabes qué le pasó, Gaby? No supe qué le pasó, Mariana, porque a pesar de que hablábamos constantemente ella y yo por privado, y, y este viernes que pasó eso, tenía como, si acaso, una semana que habíamos hablado y pues ella nunca me mencionó que estuviera enferma, que estuviera mal. Yo he escuchado por ahí comentarios de que sí tenía una enfermedad, parece que seria. Y bueno, Ah, el viernes supe eso, que había tenido un paro cardiorrespiratorio y pues ya no estaba. ah, claro. Entonces, pero Sí, así yo la más, seguía en redes. sí, más y en detalle, pues francamente no sé. Sí me impactó, la Claro, verdad, no, está me bien, está impactó bien. mucho. Y sí, 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 a mí también. Sí. Sí, me impactó bastante. Y empieza la gente a escribirme, ¿no? Que si sé qué pasó, que cómo, que no lo pueden creer. Y una persona me Mm, dice, bueno, lo bueno es que ella ya está con Dios, ella ya, ya se iluminó, ya despertó. Y, y pues bueno, a veces pienso, ¿y quién soy yo como para quitarle a la sí, qué gente sé yo. una ilusión como esa, ¿no? O sea, sigue siendo una ilusión. Claro. Mm, Pero una persona sí me preguntó, ¿o no piensas tú eso, Gaby? Que sí, ya se iluminó, que ya está ella. Pues no, no lo pienso. No lo pienso y no lo pienso porque por mi gran ego, que seguramente también debe ser así. Pero es que lo que el curso me dice es eso mismo, con que uno solo de nosotros alcance plenamente el estado de unidad, pues se lleva a todos. Y si nosotros aquí, o sea, no se trata de que ese fragmento de mente ya no perciba el cuerpo que sostenía y por eso ya se iluminó. No, es que aquí la mente que somos todos sigue percibiendo cuerpos y sigue percibiendo igualmente que hay uno de ellos que no está. Quiere decir que seguimos en ego y esa mente sigue en ego. Tampoco quiero decir que porque ella nunca perdonó nada, no, eso yo tampoco me puedo atrever a decir eso, pero sí creo que nos falta. En la lección que leímos hoy de la 326 de He de ser por siempre un efecto de Dios, dice lo siguiente al final: veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada, pero, pero todavía estará la percepción del mundo o de la tierra. Y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Al principio, hay cuerpos que ya no se verán, pero cuando la mente haya
perdonado por completo al mundo, es que entonces desaparecerá el mundo. Ya no habrá percepción, no se verá nada, ni uno solo, ni una sola cosa. Entonces, si seguimos percibiendo y nuestra percepción evidentemente no es recta todavía o no recta siempre, pues es que la mente todavía no ha hecho un perdón total para que hablemos de iluminación o de despertar o de total, ¿no? Pleno. Eh, Claro, sí, sí. Lo que sí me parece que no podemos saber es si, digamos, si ese fragmento de mente, porque, digamos, por ejemplo, Jesús, o sea, supuestamente Jesús despertó y como que está esperando en algún lugar entre el cielo y la tierra, o sea que no sé cómo será, pero bueno, está ahí ujú, esperando fuera del tiempo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, seguramente Jesús no fue el único, o sea, debe haber muchas personas ujú, que a lo largo de su vida, bueno, han llegado a ese lugar. Pero sí, claro, digamos como que la desaparición absoluta de todo lo que implicó la pequeña idea loca, no, porque, bueno, lo seguimos percibiendo. ujú, Pero pero bueno, eso, digamos, si alguien ese fragmento de mente despertó y está como ahí en ese lugar, digamos, como fuera del ciclo de encarnación y reencarnación del ego, digamos. Eso ujú, sí, como que uno no lo puede saber, obviamente eso es porque también el libro nos dice que ese despertar puede ser en un instante. O sea, es que ujú, ni siquiera es que vos decís, bueno, por cómo esta persona vivió su vida, seguro que despertó o no despertó. O sea, puede ser en un instante. ujú, Pero bueno, me parece que en muchos casos esas cuestiones de decir seguramente ya despertó, seguramente está en el cielo. Bueno, sí, todos estamos en el cielo, es ¿no? O que sea, todos como estamos, de hecho que nos exacto. dice el libro. Claro. Em, pero me parece que son como adaptaciones que se hacen de lo tradicional religioso que muchos de nosotros traemos, ¿no es cierto?, por nuestra Ujú, crianza y nuestra cultura, y como que un poco lo adaptamos al libro, al curso, pero lo seguimos manteniendo, ¿no? O sea, en lugar de ujú, decir Dios se lo llevó al paraíso, San Pedro le abrió las puertas y entró y qué sé yo, bueno, como que usamos las palabras del curso, pero es, sí, es más o menos la misma idea, ¿no? sí, Mm, es más o menos la misma idea. Em, Así claro, como sí, esta como sí, esto que decías de Jesús, hay una parte que a mí me gusta mucho que dice: "Cuando yo resucité, tú estabas allí conmigo". Es decir, que todos resucitamos, toda la claro. mente resucitó. Pero hay una parte mínima, porque si al ego, como decíamos, de que le corresponde algo, si al ego le corresponde algo, es que es una parte ínfima de la mente. Ujú, En sí, esa sí, parte ínfima de la mente, pues todavía seguimos creyendo que no hemos resucitado, que no hemos despertado, que no nos hemos iluminado y obviamente que seguimos siendo ego. Entonces todos estamos en el cielo, pero también hay otro pasaje en el texto que dice que hasta que un número suficiente de nosotros alcance la mentalidad recta, entonces sí podríamos hablar de que ahora sí, vámonos todos juntos. Un indicio más para decir que, pues todavía no somos un número suficiente de nosotros, todavía estamos creyendo en esto, en esta irrealidad, y no sé hasta cuándo, ¿no? sí, no, no sé, no Pero, sé. pues, Y además es como que empieza a ser todo como bastante complejo y abstracto, ¿no? Porque si a eso le sumás que el tiempo no es lineal, ujú, que,
O sea, no es como los otros lo experimentamos. O sea, en este momento está sucediendo el pasado, el presente y el futuro, todo simultáneamente. Todo Es, aquí. es como que, bueno, qué sé yo. Ujú. O sea, es más Sí, loco todavía. sí, ¿No? sí, sí, sí. En realidad seguimos sin saber absolutamente nada. Por Sí, más que podamos comprender esto de manera intelectual, no estamos sabiendo nada. no, Aunque no, no. entendamos cómo opera un milagro en la mente, tampoco sabemos qué es un milagro. No sabemos realmente si un milagro pueda llegar a lo físico y realmente quitar un cáncer terminal, por ejemplo. La verdad no lo sabemos. Puede ser que ocurra. Hay muchas cosas que seguimos teorizando acerca de este libro, de este curso, de este material. Y la verdad es que seguimos sin saber, sin realmente saber. Y es otra Sí, cosa más que igual, nos igual, indica que seguimos en percepción. tal cual. Igual a mí lo que me gusta mucho del curso es que dice, no importa si, o sea, no importa nada, no importa si entendés, si no entendés, o sea, vos lo que tenés que hacer es perdonar. O sea, Ujú. entonces es como que, más allá de que a mí me gusta pensar estas cosas, bueno, por una cuestión bueno, de personalidad, digamos, ¿no? Y de preferencia personal, me parece que es muy importante no usarlas como una excusa para no practicar, ¿no? O sea, no decir como yo no entiendo perfectamente cómo va a suceder esto, entonces no hago nada. No, o sea, si uno disfruta pasando tiempo teorizando en estas cosas, bueno, perfecto, Sí, hacelo, pero lo importante es siempre practicar, ¿no? De hecho, en una parte dice algo así como que nuestro entendimiento no aporta nada, ¿no? Dice algo así como vos creés que tu entendimiento es un aporte fundamental y no es así, digamos, sí, sí, básicamente. no es así. Como que Sí, si entendés o no entendés, da igual. sí. Este, cosa que no nos gusta leer porque decimos, ¿cómo? No puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, Si yo quería darle al ego la parte que le corresponde. exacto, exactamente. Así que bueno, nada, eso me gusta mucho del curso, ¿no? Es que es como decir, bueno, vos tenés que perdonar, nada. ¿Para qué es esto? Para perdonar. Esto no entiendo, perdoná. Esto Perdón. no importa, perdoná. O sea, Ujú. es la respuesta a todo. O sea, Sí, cualquier cosa que uno no sabe, la respuesta es esa. es esa siempre. Eh, es por eso que en alguna parte Jesús dice que el curso este es simple. No quiere decir que sea fácil, pero es simple, porque es Simple. perdonar, nada más. No Sí. tiene ninguna complejidad, complicación. A veces sí, a veces no. No, es siempre perdonar. Ujú, ujú. Es correcto. Pues bueno, después pues del entendimiento aparente de que el ego no es nada, pues vamos a leer estas otras 2 lecciones que le siguen a este tema y con las que finalizamos la clase. Em, lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Y sí, o sea, desde esta visión de que el ego no es nada, que no existe, pues obviamente el conflicto no existe, porque el conflicto parece provenir de él, ¿no? O de ese sistema. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión
y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Bueno, pues hablando de este mismo tema, la muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna, a menos de que yo piense que Silvina, esta amiga, ha muerto, pues evidentemente sigo creyendo en la muerte. Y pues con esto vemos que sí, evidentemente seguimos creyendo en ella, porque cuando nos referimos a casos como ese, a situaciones como esa, siempre pensamos que esa persona ha muerto y no pensamos que viva. Entonces, nuestro ego continúa hasta que decidamos que deje de continuar, que termine. Claro. Lo que pasa es que en realidad, o sea, no solo si nosotros pensamos que alguien murió, si nosotros pensamos que alguien nació, también estamos creyendo en la muerte, ¿no? O sea, Ujú, porque en ujú, realidad, digamos que la muerte no existe y tampoco existe el nacimiento como lo conocemos acá, ¿no? O sea, la ujú, vida no es lo que nosotros creemos que es. ujú, Eh, que esa es como la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, generalmente cuando hay un nacimiento o una noticia de un embarazo, la gente se pone recontenta, ¿no? Así como, ¡ay, qué sí, alegría!, ¿no? Sí, sí. este, en realidad, Qué eh, bendición, dice la gente. qué bendición, sí, no sé. Bueno, mejor no. Sí. Eh, sí, sí, no, no. Pero bueno, digamos que incluso, obviamente, digamos que, bueno, el que no conoce el curso, no estudia el curso, lo va a ver de la forma en que se ve en el mundo, ¿no es cierto? Pero incluso personas que sí estudian el curso, es como que todavía permanece esa cuestión, ¿no? O sea, nacimiento, bendición, alegría, muerte, es algo triste que de alguna manera hay que hacer que no sea tan triste diciendo, bueno, está en el cielo con Dios. Ujú, Entonces ahí ya es menos triste. sí, Eh, entonces, bueno, nada, qué sé yo, es para observarlo nada es más. O para sea, si uno observarlo. le pasa eso, pero es Sí, simplemente, sí, sí, exacto. Si a uno le pasa eso, le va a pasar y muy probablemente lo vamos a experimentar de esa manera también. Pero sí es interesante que observemos esto, que todo esto sigue siendo una ilusión. Y no es porque precisamente un nacimiento o una muerte tengan que ser conflictivos. Cuando llaman aquí conflicto, no es algo precisamente problemático, sino conflicto es como cuando hablan del miedo, cuando Jesús habla aquí del miedo. No es que sea temor a algo, sino es que es todo ese sistema. El conflicto es todo ese sistema. Y ese es el que no existe. ¿Vamos a seguir viendo cuerpos que se van y cuerpos que llegan? Sí, seguramente sí. Em, ¿Qué experiencia quieres tener con eso? Esa es decisión tuya, que no tendrá nada que ver sí, con sí, o lo sea, que te ocurra. el conflicto sería una contradicción. Ese es el conflicto. Es por un Ujú, lado una cosa y por otro lado otra, cuando en otra, realidad existe una sola cosa y una nada sola más. cosa. Y no hay Ujú, otra. Es y no hay otra. Sí, claro, por eso no existe, porque solo existe una claro, sola cosa. claro, Ujú. exacto. Muy bien, vámonos a la 332 para ir terminando.
El miedo aprisiona al mundo. Bueno, aquí vemos cómo le cambia el nombre, ¿no? De conflicto a miedo, pero que sigue siendo el Ujú, mismo sistema. El miedo aprisiona al sí. mundo, el perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es, y por medio de su presencia se retira a la mente de las fantasías, y así ésta despierta a lo real. El perdón invita a esta presencia a que entre y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Hoy no queremos volver a aprisionar el mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. ¿Qué podemos comentar aquí, Mariana? Es básicamente lo mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo acá, por ejemplo, haría hincapié en que eh, liberar al mundo es liberarlo de nuestros juicios y de nuestras proyecciones, no Ujú, hacer algo con el otro, ¿no? Porque es como que a veces uno lee estas cosas e inmediatamente se imagina, ¿no? O sea, como decir, yo le tengo que decir al otro que está equivocado, le tengo que demostrar que eso que está haciendo le está haciendo daño al otro, ¿no? O sea, ujú, ujú, entonces, eh, bueno, volviendo a la idea central del libro, lo único que tengo que hacer es perdonar, nada más. Si una vez que perdoné me veo guiada a hacer algo, bueno, fantástico, pero salvar al mundo es salvarlo de mis juicios y nada ujú. más, Y nada no, más. no es otra cosa. Sí, O no nada es, menos, depende, sí, o nada depende menos. cómo se mire, pero bueno, sí, Exacto, no es ni señalar los errores al otro para que se salve, o tampoco es ayudarlo o contribuir en darle algo para que se salve. Simplemente es exacto, retirar los juicios, retirar los juicios al mundo, creencias, interpretaciones del mundo y pues finalmente o eventualmente con el proceso que vamos llevando, pues también vamos entendiendo que ese no es un mundo físico precisamente, sino que proviene de nuestro interior y eh, es un mundo de ideas. Estamos juzgando nuestros propios pensamientos, estamos observando nuestros propios pensamientos, estamos interpretando nuestros propios pensamientos y eso creemos que es el mundo. Entonces, salvarlo es salvar nuestra propia mente de todo lo que juzgábamos que finalmente era acerca de nosotros mismos. Juicios, autojuicios. Ujú. sí, Si le pusiésemos aquí en lugar de conflicto o en lugar de miedo, le pusiésemos la palabra que hace preceder estas lecciones como ego, pues el ego no existe, pues mi voluntad es la tuya y el ego aprisiona el mundo, el perdón lo libera. Están hablando, todo de lo que se está hablando aquí siempre es de la mente, conflicto de pensamientos y mundo de ideas. sí, Entonces, pues eso es el ego.
pensamientos conflictivos, pensamientos contradictorios, pensamientos que niegan el amor. Eso es el miedo, una negación del amor o de la verdad. Eso es una idea, nada más, que en apariencia o en teoría podríamos disolver muy fácilmente, pero pues vemos que no ha sido fácil. No, no, a mí a veces me pasa que en serio, bueno, ya lo comenté otras veces, ¿no? Que es como que me parece que como que está ahí, ¿no? Que es como que ya casi. Ujú, Y después digo, no, o sea, yo no puedo hacer esto. Como ujú, que voy ahí fluctuando entre una cosa y la otra. ujú, Eh, sí, me acordaba hace un tiempo, había estado gran parte del día hablando con Jesús, ¿no? O sea, de una situación que tenía, ¿no? Y bueno, pongo esto en tus manos bueno. Y después sucedió algo, o sea, con una persona, y algo imprevisto. Entonces, yo es como que de verdad que intenté, dije, bueno, o sea, si estuve hablando todo el día con Jesús y apareció esta persona, debe ser Jesús, o sea, ujú, tiene que venir de él, ¿no? ujú. Pero igual, era como que yo no te puedo creer o sea, como que la protesta, este, y bueno, es como que por un lado trataba, digo, bueno, o sea, acá tiene que haber un regalo. Me acordaba del regalo mal envuelto, ¿viste? El Sí. que, tal cual, obviamente. Y después cuando llegué a mi casa, yo tengo un cuadro que pinté yo de una imagen de Jesús. La saqué de internet, hice como una versión mía. Y me acuerdo que miré el cuadro y dije, eso es lo mejor que podés hacer. O sea, como que qué porquería. Entonces digo, cuánto juicio, ¿no? O sea, porque seguramente si yo hubiese podido soltar mis juicios, hubiese visto algo ahí, ¿no? Realmente Ujú. algo que me hubiese llevado a perdonar. Y sin embargo, no, me aferré evidentemente a que eso era una porquería y no era lo que yo quería que pasara y estaba mal. O sea, ¿cómo se te Sí, ocurre mandarme a esta persona? mandarme a esta persona. ¿Esa fue tu mejor solución? Claro, Sí. o sea, después me causa mucha gracia, ¿no es cierto? Pero viste, es como que yo cuando pienso esas cosas siempre trato de verbalizarlas como para no esconderlas, porque muchas veces pensamos eso y lo escondemos. Ujú, O decimos, no, no, yo acá tengo que ver algo maravilloso y por dentro decimos, no, esto es una porquería". ujú. Eh, entonces trato siempre de exteriorizarlo. Total, Jesús no se enoja, o sea, yo le puedo decir, este, Claro, no, no se va claro. a enojar. Pero bueno, a todo esto iba esto de los juicios, ¿no? De cómo, eh, con la idea de cómo nosotros creemos que debe ser algo o el formato en el que debe venir una respuesta que estamos pidiendo, cuando viene decimos, no, esto no puede ser, no, esto, o sea, que esto es una molestia, no es una Sí, respuesta. sí, Este, sí, claro, sí. No, no, como si estoy pidiendo paz o como si estoy pidiendo tu respuesta y puedo pensar que tu respuesta es amable, ¿cómo me mandas esto? ¿No? ¿Cómo esta va a ser tu respuesta? eh, Ujú. sí, sí, sí. Pues Y nuevamente, es verdad que es una idea, o sea, es aferrarte a la idea, nada más. sí, exacto, es aferrarte a una idea, exactamente. A eso era lo que iba a decir. Nada más eso, es aferrarte a una idea. Esta no era mi idea de la paz, así que no la comparto contigo. Claro, tal cual. Si yo no la veo, acá no puede estar la paz. Ujú, O sea, ujú, ujú. Sí, no. sí, sí. Es todavía eh, bastante lo que nos sigue faltando por hacer, de lo que nos sigue faltando perdonar. Sí,
igualmente yo, por ejemplo, es como que a mí me parece interesante porque yo antes no observaba estas cosas de mí. O sea, realmente no las... Es como que ahora, aunque no pueda ver algo como un regalo o como una respuesta, pero está, viste, esa lección de podría haber paz en lugar de esto. Podría. A lo mejor ahora no puedo, pero la opción está, digamos. O Sí, sea, no es podría. imposible. Ujú, Entonces es como que, bueno, es como parte del proceso, el reconocer que podría, que soy yo que no lo está haciendo en este ujú, momento. ujú, Eh, Porque si uno se lo plantea como que es imposible, es decir, en esta situación es imposible ver paz, y bueno, y ahí ya si no podés cambiar la situación, no hay escapatoria, ¿no es cierto? O sea, no ujú, hay cambio posible. ujú. Entonces, bueno, eso sí está bueno, el reconocer que la posibilidad está. Yo en este momento, bueno, elijo no hacerlo, pero que se puede, Claro, sí, que podría, que siempre podría. claro, Y a lo mejor sí, en un momento dado, como le ocurre a veces a nuestro amigo Fermín, en un momento dado a veces no sabríamos o creemos que no sabríamos cómo podríamos ver paz en lugar de eso. Pero también ahí ya no, como él mismo lo dice, ¿para qué teorizo tanto? Si me pongo todavía a ver cómo podría ver paz en lugar de esto, pues mientras tanto, quédate nada más en el que podrías ver paz. claro, Acepta primero esa idea y cuando esté aceptada, entonces tal vez pueda venir el ¿y cómo podría? Y claro. también vendrá esa, esa respuesta o el cómo. Sí, sí, sí. Sí, en realidad, o sea, por ejemplo, en este ejemplo que te digo, eh, Ujú, digamos que lo que sucedía era que yo tenía ciertos planes y que fueron interrumpidos, entonces es como que eso me molestó, digamos, mucho. ujú, Entonces, digamos que la cuestión es que yo no soltaba eso de que yo tendría que estar haciendo otra cosa en ese momento. ujú, ujú, Entonces, esto resulta inconveniente. Y bueno, y por otro lado, lo de que, bueno, es la respuesta de Jesús, se ve que lo dije nada más, o sea, porque lo dice el libro, pero si yo realmente hubiese pensado que ese era Jesús, con otra forma, pero ese que viene es Jesús, o sea, ujú. supuestamente, digamos, con la respuesta de, bueno, largo todo porque esto es lo más importante, o Sí. sea, no mis planes. Pero no, digamos, evidentemente lo dije porque, bueno, porque lo dice el libro era como se suponía que tenía que sentirme, pero no era como me estaba sintiendo. Me estaba sintiendo Ujú, con que es una molestia. O sea, yo tenía ciertos planes y sucedió X cosa y no los pude llevar a cabo. ujú, Entonces, bueno, por eso me acordé por el tema de los juicios y de cómo nos aferramos a los juicios, ¿no es ujú, cierto? Es ujú, incluso ni siquiera sabiendo si tenemos razón o no. Porque a lo mejor si yo llevaba a cabo los planes que tenía, pasaba algo desagradable, qué sé yo, o ujú, sea, no tengo ni ujú. idea. Claro. Sí, 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 O claro, por sea, supuesto. y sin embargo, me aferro a que yo quería, tenía planeado X cosa, ¿no? Y pasó algo y no lo pude hacer, entonces esto me quita la paz. Ujú, Eh, en lugar de verlo, bueno, como lo que explicaste vos del regalo mal envuelto está buenísimo. La verdad que es súper aplicable. ujú. Eh, Sí, Sí, está sí. mal envuelto y ni siquiera lo quiero abrir. Pienso que hay adentro Claro, y una obvio. porquería, Exacto, exacto, tal cual. ¿sí? Sí, es como que trato de ver cómo me saco de encima esa porquería en lugar de decir, a ver qué hay acá." Sí, Ujú, ujú. Por eso cambiar de idea o de forma de pensar es un verdadero milagro.
porque no queremos soltar nuestras posturas mentales, no queremos. No, El que las soltemos no, no. es un milagro. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí es. Incluso se ve muchas veces en casos digamos, de personas cuando tienen una cierta idea y uno trata de explicarle con todos los argumentos científicos que esa idea está equivocada Ujú. y, y no quieren, Y o no sea, quiere. ahí es como se ve, claro, ¿no? Obviamente, y eso es, bueno, como decíamos la otra vez, son como ejemplos, digamos, como exagerados que uno no puede no ver, pero en un punto todos hacemos eso. Ujú. Sí, todos hacemos eso. Ujú. Ahí está nuestro querer mantener nuestra propia voluntad o nuestra razón, o el querer tener la razón. Sí, 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 tal cual. Ujú. Y bueno, ya aprenderemos, qué sé yo. Sí, sí. Ya Antes no, aprendimos en realidad, ya ya está, ya aprendimos. perdonamos en Sí, algún momento ya, del pasado, del futuro, ya esto está perdonado. ya está. Sí, ya está. Yo antes me flagelaba mucho con esa idea, ¿no? Como de, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué si podría ver paz en lugar de esto? ¿Por qué no decido? ¿Por qué no la veo? ¿Por qué? Ya la verdad no me conflictúo con eso. O sea, ya está. Claro. Y y sí, porque la verdad termina siendo una trampa, ¿no? O sea, es como Ujú. que perdés la paz por no estar en paz. O sea, es como un Exacto, círculo vicioso. exacto, exacto. Son las trampas del ego. Claro, tal cual, Ujú. tal Entonces, cual. pues, no pasa nada. Aquí no ha ocurrido nada. Sí, sí, Pues bueno, sí. Bueno, Mariana, pues, ¿qué te parece si dejamos la clase aquí? sí, parece bien. Sí. Bueno, pues voy a detener la grabación.